Ahora vamos a describir a las fibras comisurales. Empezamos con la comisura más grande que tiene el encéfalo, el cuerpo calloso. Este interconecta áreas homólogas de ambos hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso se aprecia bien por la cara medial del hemisferio cerebral y, como hemos mencionado anteriormente, tiene una forma de letra C con su abertura dirigida hacia abajo. La superficie dorsal es convexa mientras que la ventral es cóncava. Sirve como techo a la cavidad del hemisferio cerebral, el ventrículo lateral. Comprende 4 partes que de anterior a posterior son el pico o rostro, la rodilla o genu, el tronco o cuerpo y el rodete o esplenio. Más adelante ubicaremos en un corte sagital del encéfalo estas partes. En estas imágenes se ha disecado la pieza de encéfalo desde su cara dorsal para exponer las fibras que forman al cuerpo calloso. Vemos cómo en la parte anterior esas fibras del cuerpo calloso están interconectando los lóbulos frontales y describen un trayecto que semeja a una pinza de disección o forceps y se denomina así, forceps menor, porque en el extremo contrario, hacia occipital, las fibras que interconectan a los lóbulos occipitales hacen un trayecto similar pero más largo, se le denomina forceps mayor. Esta especie de cinto que rodea al cuerpo calloso es un vestigio de sustancia gris denominado inducio gris, en cuyos bordes presenta a las estrías longitudinales laterales y en la línea media las estrías longitudinales mediales. Las fibras que se extienden hacia atrás y hacia los lados cubren parte de los ventrículos laterales y se denominan tapetum del cuerpo calloso. Esta es otra disección del cuerpo calloso. Se ha utilizado una técnica distinta y solo se ha abierto una ventana en la cara dorsal de la pieza para mostrar en la profundidad la presencia del cuerpo calloso. Y en esta otra imagen vemos la reconstrucción mediante tractografía de las fibras de asociación entrelazadas con fibras que componen el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se ha destacado en tonos de color rojo o rosa, mientras que las fibras de asociación están en tonos de verde, azul y morado. Existen otras fibras comisurales entre los hemisferios cerebrales. Vamos a señalar a la comisura del fornix que interconecta los hipocampos, la comisura blanca anterior que conecta sistema olfatorio, la comisura blanca posterior que relaciona estructuras del mesencéfalo y la comisura de la avénula o comisura avenular que interconecta a los núcleos del mismo nombre. Esta fotografía presenta la cara medial del encéfalo tras haberse realizado un corte sagital de la pieza de estudio. Aquí está el cuerpo calloso. Este es el pico o rostro del cuerpo calloso, la rodilla o genu, el tronco o cuerpo y el rodete o esplenio. Vemos que por su cara dorsal el cuerpo calloso es convexo, mientras que por su cara ventral es cóncavo. Esta es la comisura del fornix. Esta es la comisura blanca anterior. Y esta es la comisura blanca posterior. Aquí se localiza la comisura venular que está un poco oculta por el plexo coroideo del tercer ventrículo. Recordemos que hay otras estructuras aquí que ya podemos identificar como el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, el giro del cíngulo, el giro frontal medial, el lobulillo paracentral, el giro precuña y un poco del giro la cuña. Esto es tallo cerebral, cerebelo y un poco de la cara medial del lóbulo temporal.
Esta es la región diencefálica que estudiaremos con más detalle posteriormente. Ahora, utilizando esta imagen del libro de texto, localizamos una vez más las comisuras. Cuerpo calloso, fornix, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior y comisura avenular. Ahora detallaremos las fibras de proyección, que son de dos tipos: las que llegan a la corteza cerebral, corticípetas o aferentes, y las que salen de la corteza cerebral, corticífugas o eferentes. Entre las fibras aferentes se destacan la radiación talámica, que lleva información desde el tálamo hacia la corteza cerebral; el haz o fascículo genículo calcarino, que es la misma radiación óptica y lleva fibras nerviosas que salen del tálamo hacia el lóbulo occipital, conduciendo información relacionada con el sentido de la visión. Luego, la radiación auditiva, siempre desde el tálamo, pero esta vez hacia el lóbulo temporal, para depositar en la corteza cerebral correspondiente los impulsos nerviosos procedentes desde el oído. Y las estrías olfatorias, que van conduciendo la información del sentido del olfato desde el bulbo olfatorio hacia la cara medial del lóbulo temporal principalmente. Las fibras de salida de la corteza cerebral, que también son eferentes o corticífugas, son más abundantes y variadas. Aquí tenemos fascículos tales como el fascículo córtico-espinal, córtico-nuclear, que ya habíamos mencionado anteriormente. El fascículo córtico-espinal pues conecta la corteza cerebral con médula espinal. Ahí mismo corren fibras de fascículo córtico-nuclear que conectan corteza cerebral con núcleos en el tallo cerebral para el control de las estructuras de la cabeza y el cuello. Dentro de este mismo grupo de fibras hay otros fascículos que conectan la corteza cerebral con el cuerpo estriado o con el tálamo o el hipotálamo, entre otras. Es de hacer notar que las fibras de proyección deben atravesar un sitio estrecho, denominado la cápsula interna. Esta cápsula interna, recordemos, está localizada entre los ganglios basales y procede de la corona radiada. En este otro preparado de encéfalo se ha disecado la cápsula interna y también se pueden apreciar fibras de la corona radiada. En la reconstrucción por tractografía también se muestran las fibras de cápsula interna de un hemisferio y del otro. Al realizar un corte horizontal del hemisferio cerebral, utilizando esta imagen del libro de texto, vamos a señalar que la cápsula interna, recordemos, está dividida en brazo anterior, entre cabeza de núcleo caudado y núcleo lenticular; brazo posterior, entre núcleo lenticular y tálamo; rodilla a nivel del vértice de la cápsula interna. Cada porción de la cápsula interna permite el paso a cierto tipo de fibras de proyección. En el brazo anterior se desplazan las fibras tálamo-corticales que conectan al tálamo con la corteza del lóbulo frontal. Allí también viajan fibras córtico-pontinas que viajan desde el lóbulo frontal hasta los núcleos del puente. Por la rodilla de la cápsula interna atraviesan o pasan o se desplazan fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con los núcleos de pares craneales en el tallo cerebral. Son las fibras de las córtico-nuclear. Por el brazo posterior atraviesan las fibras córtico-espinales para el control motor voluntario del hemicuerpo contralateral, extremidad superior, tronco, extremidad inferior. Por ese mismo brazo posterior pasan las fibras que van del tálamo hacia el lóbulo parietal. Y en el extremo más posterior se observan las fibras de la radiación óptica que se dirigen hacia el lóbulo occipital
y de la radiación auditiva que se dirigen hacia el lóbulo temporal. Ahora describiremos brevemente a la cavidad de los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales. Se trata de dos espacios llenos de líquido cefalorraquídeo, uno en cada hemisferio, cada uno con forma de letra C y con su abertura dirigida hacia adelante. Ellos conectan con otra cavidad, la cavidad del diencéfalo, que es el tercer ventrículo y que estudiaremos posteriormente. Usando las imágenes del texto, vemos aquí al ventrículo lateral derecho, notando que tiene una expansión incluida en el lóbulo frontal, otra que llega hasta el lóbulo occipital y una más hacia el lóbulo temporal. Son respectivamente las astas o cuernos frontal, occipital y temporal del ventrículo lateral. Y hacia la región del lóbulo parietal queda el cuerpo del ventrículo lateral. Observe que la conexión con el tercer ventrículo se da desde el asta anterior del ventrículo lateral. Esta figura es una vista frontal de los ventrículos para mostrar la cercanía que existe entre ambas astas anteriores, mientras que las astas inferiores y posteriores se distancian de manera importante una de la otra. En esta reconstrucción tridimensional, utilizando neuroimagen del encéfalo, se aprecian los ventrículos laterales y en esta otra vemos la cara medial del hemisferio cerebral derecho y un corte horizontal en el hemisferio cerebral izquierdo. Y se ha reconstruido, tratando de hacer la representación tridimensional, pues al ventrículo lateral correspondiente. En color rojo se destaca al núcleo caudado y en color blanco al cuerpo calloso. Núcleo caudado hace pared lateral y piso al asta anterior y cuerpo del ventrículo lateral, mientras que el cuerpo calloso constituye el techo.